Buenos días, ingeniera Morales Grados María Eugenia y compañeros presentes. En esta mañana es un verdadero placer dirigirme a ustedes en representación del grupo conformado por Camargo Misayac, Guerra Argandoña Jairo, Ortiz Untiveros Talía, Sánchez Marcos Frei Franco y mi persona, Quispe Rosado Dayana. El día de hoy vamos a compartir con ustedes el tema de evolución de la mecánica de fluidos. Para ello y para un mejor aprendizaje hemos visto nosotros necesario dividir este tema en pequeños subtemas que harán mejor nuestra comprensión, tales como hacer un breve repaso de la historia de la mecánica de fluidos, dónde es que inicia, cómo es que inicia, hasta tal vez quién lo inicia. También conocer cuáles son los fundamentos básicos de la mecánica de fluidos, tales sean el principio de Arquímedes, el principio de Bernoulli, entre otros. Así, conocer conceptos básicos en mecánica de fluidos, por ejemplo, qué es un fluido y cuál es la clasificación que estos tienen. Y conocer también la aplicación que va a tener todo el concepto teórico de mecánica de fluidos en una vida de profesional práctica. Siendo esto, empecemos. Iniciemos con un breve repaso de la historia en cuanto a mecánica de fluidos. En la antigüedad, las antiguas civilizaciones que prosperaron ya sea en Oriente Medio o Europa Occidental tenían conocimientos acerca del comportamiento de los fluidos. Es así que ellos logran hacer acueductos para transportar agua, ya sea para uso doméstico o agrícola. Se hace la construcción de baños y muchas otras cosas más que incluso siguen vigentes, o mejor dicho, siguen de pie hasta el día de hoy. Pero es en el siglo III a.C. que el físico Arquímedes de Siracusa formula los principios de flotabilidad y la hidrostática, tan válidos en ese entonces como lo son ahora. Edad Media y Renacimiento. Asimismo, los árabes que invadieron las penínsulas ibéricas trajeron consigo mucho conocimiento de los griegos, basados estos en el transporte del agua o construcción de edificaciones. Sin embargo, pareciera que en la Edad Media no hubo un avance en cuanto a investigación. Sin embargo, Leonardo da Vinci empieza a hacer experimentaciones y el estudio de la aerodinámica. La Edad Moderna hasta nuestra actualidad. En ese transcurso de tiempo aparecen personajes como Blaise Pascal, quien formula el principio de Pascal, estableciendo así diferentes formas de pensar en cuanto a fluidos y cómo es que estos se mueven. También Evangelista Torricelli apoya la investigación al medir por primera vez la presión atmosférica. Fue también Isaac Newton quien sentó las bases en cuanto a fenómenos asociados con los fluidos, estableciendo 3 leyes en cuanto a dinámica. También Newton estudió la viscosidad de los fluidos, un concepto que nosotros vamos a encontrar interesante e importante. Lo vamos a ver más adelante. En 1738 también surge el matemático y físico suizo Daniel Bernoulli, aplicando la conservación de energía a un fluido ideal y formulando la ecuación que lleva su propio nombre y describe los comportamientos de los fluidos y los movimientos. Sería pues, el principio de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, que también vamos a conocer más a fondo un poquito más adelante. Finalizando el siglo XIX, Osborne Reynolds estudia la turbulencia y establece un criterio para distinguir los flujos laminares y los turbulentos. También sé que nos suena el nombre por los famosos números de Reynolds. También personajes como Ludwig Prandtl con los números de Prandtl y la computación, que fue muy importante en esta época, ya que impulsó las simulaciones de flujos de fluidos mucho más complejos, frecuentes en la naturaleza, pero difíciles de caracterizar por los modelos analíticos disponibles. Es así que la tecnología se vuelve un aliado para poder
seguir haciendo investigación y tal vez de una manera más compleja y más detallada. Bien, ahora nos podemos preguntar, ¿qué estudia la mecánica de fluidos? Bien, estudia las leyes de movimiento de los fluidos y sus procesos de interacción con los cuerpos sólidos. La mecánica de fluidos, como hoy la conocemos, es una mezcla teórica y experimental que, por un lado, proviene de trabajos de ingenieros hidráulicos con carácter de fundamentos empíricos y, por el otro lado, de trabajos básicamente matemáticos que abordan un enfoque analítico. La mecánica de fluidos es así una rama de la física que estudia movimientos de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan, aplicando los principios fundamentales de la mecánica general. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la mecánica de fluidos? Bueno, estudiar las leyes de comportamiento de los fluidos, ya sean compresibles e incompresibles, estando en equilibrio o en movimiento. Ahora conozcamos conceptos básicos que serán necesarios en cuanto a mecánica de fluidos, sea esto, por ejemplo, la hidrostática. Es una rama de la mecánica de fluidos encargada del estudio de los fluidos estando en reposo, es decir, que no existe una fuerza que altere su posición o su movimiento. Los teoremas principales que respaldan el estudio de la hidrostática vendrían a ser el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Hidrodinámica. En los distintos programas de ingeniería, la mecánica de fluidos se hace esencial, ya que su finalidad es generar competencias aplicando principios físicos que rigen el movimiento de los fluidos. Así, el estudio de las máquinas hidráulicas y otros dispositivos que al aplicarlos solucionarán problemas en la industria se vuelve necesaria. Los sistemas mecánicos industriales por lo general necesitan la acción dinámica de un fluido. Por ello, es muy importante conocer la hidrodinámica. Clasificación de los fluidos. Estos se van a clasificar de diferente manera teniendo en cuenta ciertos conceptos. Pero, ¿cuáles son? Bien, empecemos. De acuerdo al estado de la materia, vamos a tener la siguiente clasificación. Número 1. Los gases. ¿Qué son los gases? Podemos decir que es un estado de agregación de la materia, el cual bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas van a interaccionar entre ellas muy débilmente. Así, no forman enlaces moleculares y estos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Los gases son fluidos altamente compresibles, que experimentan grandes cambios de densidad, ya sea con la presión y la temperatura. Número 2, tenemos a los líquidos. ¿Qué son los líquidos? Estado de agregación de la materia, también altamente incompresible, lo que significa que su volumen es muy aproximadamente constante a un rango grande de presión. Los líquidos presentan tensión superficial y capilaridad. Generalmente se dilatan cuando se incrementa su temperatura y pierde volumen cuando se enfría. Aunque sometidos a compresión, su volumen es muy poco variable, a diferencia de lo que sucede con otros fluidos como son los gases. Número 3. Estática de fluidos, también llamada como hidrostática, algo de lo cual ya habíamos mencionado antes. Trata sobre el estudio de los fluidos en condiciones de reposo o equilibrio. Y la dinámica de fluidos, también denominada hidrodinámica. Ya habíamos escuchado este término, pues ya lo habíamos mencionado. Entonces, sigamos. De acuerdo a la viscosidad y a su esfuerzo cortante, tenemos newtonianos. ¿Qué son los newtonianos? Bueno, permítanme y cito. Es un fluido cuya viscosidad puede considerarse constante en el tiempo. Los fluidos newtonianos son uno de los más sencillos de describir. ¿Sencillos? ¿Cómo así? Bueno, la curva que se muestra o que muestra la relación entre el esfuerzo
o cizalla contra su velocidad de forma es lineal. Es decir, los fluidos, el mejor ejemplo de este tipo de fluidos sería el agua, que rige por la ley de Newton del esfuerzo cortante. Ahora, los no newtonianos es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se aplica. Como resultado, no tiene un valor de viscosidad definido y constante. Como la viscosidad no es suficiente para definir este tipo de fluidos, es necesario clasificarlos de acuerdo a sus propiedades reológicas. De acuerdo a su velocidad de flujo regido por el número de Reynolds. Tenemos 1 laminar. Se caracteriza porque el movimiento de las partículas del fluido se produce siguiendo una trayectoria bastante regulares, separadas y perfectamente definidas, dando la impresión de que se trata de láminas o capas más o menos paralelas entre sí, las cuales se deslizan suavemente unas sobre otras sin que existan mezclas macroscópicas o intercambios transversales entre ellas. Número 2. Transición. No se sabe qué tipo de fluidos predomina más, ya que se comporta como fluido laminar y turbulento. Es decir, se encuentran las placas laminares en conjunto con pequeñas irregularidades o torbellinos con el mismo. Por eso recibe el nombre de transición. Turbulentas o turbulento. Es el más usado en ingeniería, ya que las partículas del fluido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias muy irregulares, sin seguir un orden establecido, ocasionando la transferencia de cantidad de movimiento de una porción de fluidos a otra, de modo similar a la transferencia de cantidad de movimiento molecular, pero a una escala un tanto mayor. Continuando con la exposición, veamos los fundamentos de la mecánica de fluidos. Para ello, hagamos un breve repaso de lo que ya hemos hablado hasta el momento. Mecánica de fluidos es parte de la mecánica que estudia las leyes del comportamiento de los flujos o fluidos en equilibrio y en movimiento. Para ello tenemos en cuenta la hidrostática y la hidrodinámica. ¿Qué son los fluidos? Bueno, pueden ser líquidos o gaseosos. Los líquidos, incompresibles, a mayor temperatura, menor viscosidad. En una red de tubería nos va a dejar un espacio vacío. Los gases, compresibles, a mayor temperatura, mayor viscosidad, y en una red de tubería no nos va a dejar un espacio vacío, pues estos ocupan todo el espacio del recipiente que los contiene. Entonces, ahora analicemos las propiedades de los fluidos. Tenemos la densidad. Esta es directamente proporcional a la masa e inversamente proporcional al volumen. El peso específico es una fuerza con la que la gravedad atrae cada unidad de volumen de fluido. El volumen específico. Volumen por unidad de masa, inversa de la densidad. Ahora, la densidad relativa. Relación entre peso específico del líquido y peso específico del agua. Presión. Fuerza que se aplica perpendicularmente a la superficie. Y la viscosidad. La resistencia que tiene un fluido a desplazarse. Principio de Arquímedes. Esto es literal y lo voy a leer de la siguiente manera. Todo cuerpo sumergido dentro de un fluido experimenta una fuerza ascendente llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado por el cuerpo. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice el principio de Arquímedes? Empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente. Principio de Pascal, establecido por Blaise Pascal.
Voy a citar aquí a Hernández en 2017 cuando escribe o describe el principio de Pascal de la siguiente manera. La presión ejercida sobre un fluido poco compresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables es transmitida con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. ¿Qué significa esto? Bueno, Pascal concluye afirmando que la presión que se ejerce sobre un líquido dentro de un recipiente se transmite con la misma intensidad sobre todo el recipiente. Y también es de considerar que la presión de todo fluido es constante, por lo que aunque el fluido esté encerrado en un recipiente, el fluido es incompresible. Para ello vamos a analizar lo que es la prensa hidráulica, que a mi manera de ver y a la de muchas, es la mejor forma de explicar lo que significa o lo que nos quiere enseñar el principio de Pascal. La prensa hidráulica, como ciertamente podemos darnos una idea en la imagen, es una máquina que nos va a permitir amplificar la fuerza y a la vez apoya el fundamento de los elevadores. ¿En qué consiste una prensa hidráulica? Podemos decir que básicamente son dos cilindros que están conectados entre sí, cuyo interior está lleno de un fluido. Generalmente puede ser agua o aceite. Utilizamos el agua. También está constituido por dos embolos que están ajustados a cada uno de los cilindros, de modo que con estos puedan estar en contacto con el fluido para ejercer presión. Entonces, más o menos ¿cómo funciona? Bueno, aplicamos una fuerza F1 sobre el área A1, la sección A1, y la presión P1 que se va a originar en el fluido en contacto con el agua transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del fluido. Es decir, que por el principio de Pascal nosotros vamos a tener que la presión que ejercimos o la presión P1 va a ser igual a la que se ejerce en la presión P2 en la sección A2. También se afirma que la presión en un flujo solo depende de la profundidad. Así, la presión aplicada a una parte de un fluido confinado se transmite sin continuación a todas las partes del fluido. El principio de Bernoulli. El principio de Bernoulli es algo complejo porque se podría decir que va en contra del sentido común o en lo que generalmente podríamos pensar. Para ello voy a utilizar yo una cita de la página Ingeniería Química, que a mi parecer lo describe de una forma un tanto más entendible. Dice de la siguiente manera: el principio de Bernoulli establece que dentro de un flujo horizontal de fluidos, los puntos de mayor velocidad de dicho fluido deberán tener una presión menor a los puntos que cuentan con una velocidad menor del fluido. Entonces, ¿qué nos quiere decir con este concepto o básicamente de qué trata el principio de Bernoulli? Bueno, dice que mientras mayor velocidad tenga el fluido dentro de una línea de estudio, digamos, mientras mayor velocidad tenga dentro de una tubería, menor será su presión. Asimismo, nos dice que todo fluido horizontal puede tener variaciones de altura y de inclinación. Para ello, debemos tener en cuenta el cambio de altura entre los puntos de estudio del fluido, que no debe ser muy pronunciado, ya que si esto sucediera de esa manera, pues podríamos, el cambio de energía potencial debido a la fuerza de gravedad se tornará importante, lo que podría desviar considerablemente lo que el principio de Bernoulli quiere explicarnos o nos quiere decir. El principio de Bernoulli nos indica que los fluidos que se mueven a altas velocidades sí pueden tener presiones altas, pero él detalla que la presión de dichos fluidos en una región donde su velocidad es más lenta será mucho mayor a la presión en zonas donde el fluido tiene velocidades más altas. Ahora, una pregunta que comúnmente se hace cuando se estudia el principio de Bernoulli es, por ejemplo, ¿qué puntos debemos tomar o en dónde se toman los puntos o qué vamos a tomar? Bueno,
Para el estudio, en realidad podemos tomar cualquier punto dentro de la tubería. La elección de estos puntos dependerá de los datos que tengamos para poder resolver el problema general. Así, se toma también un segundo punto, que es aquel donde tengamos información del fluido en una toma nanométrica, o un punto donde el fluido esté abierto a la atmósfera, ya que en ese punto la presión absoluta es la atmosférica. La ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es nada más y nada menos que la expresión matemática del principio de Bernoulli. En esta se tomará en cuenta los cambios de la energía potencial. Esta ecuación fue expuesta en 1738 en la obra Hidrodinámica por Daniel Bernoulli y nos da a entender que un flujo ideal relaciona la presión, velocidad y la altura de dos puntos cualquiera de un fluido que se encuentran en un régimen laminar con una densidad constante. Así, la ecuación de Bernoulli se escribe de la siguiente manera, como estamos mostrando en la imagen. Entonces, vamos a continuar. Tenemos también los números de Reynolds, el cual habíamos mencionado antes que fue una investigación bastante importante. El número de Reynolds es uno de los primeros conceptos aprendidos, ya que nos muestra números adimensionales más importantes de la mecánica de fluidos. Nos permite a los ingenieros identificar a priori si un flujo es laminar o es turbulento. Ese número fue desarrollado, como su nombre lo dice, por el ingeniero y físico Osborne Reynolds, quien se apoyó en el trabajo de George Stocking de cierta manera. Si este número indica la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de viscosidad, es decir, los números de Reynolds no son nada menos que la relación entre la fuerza de inercia y las fuerzas de viscosidad de un fluido. Entonces, ¿qué son las fuerzas de inercia? De forma rápida podemos decir que son aquellas que tienen cualquier cuerpo que sufre aceleración o una desaceleración. Siguiendo la fórmula mostrada. Y las fuerzas viscosas van a ser aquellas que se oponen al movimiento libre del fluido debido al rozamiento interno de sus partículas. Siendo así, los números de Reynolds vienen a ser el cociente entre ambas fuerzas. La aplicación que vamos a encontrar nosotros en cuanto a mecánica de fluidos es en verdad amplia, muy amplia. Pero quiero mencionar de forma rápida 3 máquinas que de alguna forma nos muestran la complejidad de la mecánica de fluidos y a la vez de qué forma es que el estudio de esta ha hecho nuestras vidas más prácticas, más sencillas de alguna manera. Una sería la prensa hidráulica, que ya hemos mencionado anteriormente cómo funciona y más o menos de qué trata. Ahora quiero compartir con ustedes las turbinas. Las turbinas son máquinas por las cuales pasa un fluido de forma continua y dicho fluido le entrega su energía a través de un rodete de paletas. ¿Cuáles son los tipos de turbina? Bueno, existen varios en realidad, pero los principales serían las turbinas hidráulicas, las turbinas térmicas, las turbinas eólicas y submarinas. Siguientes son los compresores. ¿Qué son los compresores? Son máquinas que aumentan la presión a la vez que desplazan ciertos fluidos compresibles, como los gases, por ejemplo. De esta forma los obliga a fluir mientras gana energía que pueden ser usados a través de trabajo mecánico. Entonces, ¿estás de acuerdo con Henry D. Wilson cuando menciona que la mecánica de fluidos es tan extensa como el número de líquidos que podamos conocer en nuestro planeta, ya que según sea el enfoque que le demos a este o a dicho fluido, dependerá también la ramificación que se deriven de este tema? Entonces, ¿estamos de acuerdo en que la mecánica de fluidos es esencial para el buen desarrollo de nuestra vida profesional?